¿Qué fue lo que se determinó finalmente en esta audiencia? Bueno, ahora vamos a esperar porque la doctora nos dijo que van a considerar nuestra situación. Ya el doctor Ferreiro Cristal lo va a explicar los detalles jurídicos, pero lo que yo quise hacer es presentarme y estar acá como correspondía, de acuerdo a la citación que recibí, cumplir con ese mandato de la ley, seguir acompañando todo este proceso tan engorroso y sobre todo que a mí me parece tan injusto, pero que tiene, por supuesto, los pasos procesales. Injusto? Y por lo que decía antes de entrar, de que sobre todo en el acta de imputación, los hechos que se me atribuyen no tienen ningún tipo de asidero ni comprobación, digamos, legal, ¿verdad? A mí eso es lo que más me impactó en aquel momento, pero obviamente que eso lo vamos a ir contestando en el debido proceso, seguramente con otras instancias también que vamos a las que vamos a apelar con nuestros abogados, ¿verdad? Para que la gente nos entienda, esa ciudadanía azucena que está ahí expectante, sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué parte es que no está claro, según Mario Ferreiro, con la justicia? ¿Qué es lo que hoy ustedes, porque hablábamos de chicana, sí. Pero ¿de qué son esas chicanas específicamente? ¿Por qué usted no acepta la imputación? ¿Qué parte es que según usted la Fiscalía no puede argumentar ni justificar? Bueno, en realidad que el derecho a la defensa es un derecho casi sagrado, ¿no? En cualquier organización social más o menos democrática. Pero más allá de eso, yo creo que es bueno que ustedes reflexionen, y la ciudadanía también, sobre en esa imputación cuáles son los hechos que se le pueden atribuir directamente al hasta entonces intendente. Por ejemplo, en dónde está la coacción, en dónde se comprueba en esa imputación de que yo coaccioné a un grupo de personas a cometer un delito y por lo tanto soy responsable de ese delito. ¿Dónde está también la comprobación fehaciente de que unas fotocopias son la comisión concreta de un delito y sobre todo que yo tuve relación con ese hecho? Esas son las cosas que generaron mucho ruido en aquella imputación. Nosotros hemos dejado constancia de ese reclamo y también lo otro, ¿no? Cuando uno es cabeza de una institución tan importante como es el municipio de Asunción, debe manejar al dedillo todas las gestiones que se hacen desde su administración. Creo que en esa parte usted tiene cierta responsabilidad como administrador. No, seguro que sí, pero acá lo que no hay es la conclusión tan tajante como la que vos haces de que eso ocurrió realmente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, del famoso cheque de una empresa constructora, resulta que ese cheque que figura en esos elementos probatorios tan, digamos, tajantes, ni siquiera se cobró. ¿De cuánto era el monto? Ni me acuerdo, pero no se cobró. Entonces, se hizo una imputación sobre un cheque que ni siquiera se efectivizó. Y el proceso posterior de pago de esa cuenta está totalmente respaldado por documentos como corresponde a cualquier institución pública. Eso está, nosotros acercamos eso a la Fiscalía a tiempo para que revisen por lo menos ese hecho y lo mismo lo ponen en la imputación. Entonces, cuando vos decís el intendente tiene que saber todo, es cierto, pero ¿cómo va a saber algo que ni siquiera ocurrió? Entonces se usó una fotocopia con un cheque que no se pagó y cosas así, ¿verdad? El tema realmente es complejo. Yo entiendo que en su momento quizás era necesario justificar esto para también terminar de cerrar una cuestión política. Pero bueno, una vez que pasa la cuestión política hay que encargarse de lo jurídico y ahí entran los abogados. ¿El utilizó al Ministerio Público y el Ministerio Público se prestó entonces, según lo que se puede interpretar? Yo creo que te va a servir de mucho que escuches los audios que hemos presentado también responsablemente en Fiscalía, donde se habla de sangre o plata, donde se habla de masacrar, donde sobre todo porque se cumplió esa hoja de ruta. Entonces, y ahí también en esos audios que son muy ilustrativos se mencionan personas, sectores políticos, se menciona una hoja de ruta que se cumplió a rajatabla. Entonces ustedes también son bastante inteligentes para hacer une con flecha y decir, bueno, mira, un poco había sido que se fue ofreciendo este plan, se fue pergeñando esta hoja de ruta hasta concretarla el día 20 de diciembre de 2019 y, casualidad, quedó un sector político beneficiado con esa maniobra. ¿Cómo ve el trabajo que hoy está haciendo? Yo creo que el objetivo final, después te contesto eso con mucho gusto, pero el objetivo final creo que tiene que ver con lo que ya se concretó, que era, como ocurrió ya antes en nuestro país, no es la primera vez que ocurre, es terminar antes un periodo de gobierno
para controlar el aparato político, el aparato administrativo y llegar a unas elecciones más cómodamente. Me suena muy conocido a lo que pasó también con el presidente Lugo en su momento. Y también creo que ustedes son muy atentos a lo que pasa. Creo que también con la renuncia evitamos situaciones como la que vimos en Pedro Juan Caballero la semana pasada. Yo cuando vi esas escenas tan terribles de ingreso por las ventanas, lanzamiento de un balde con excrementos al secretario general de la Junta, dije, bueno, por lo menos ese tipo de situaciones evitamos con aquella renuncia. No se creyó mucho, ¿verdad? Creo que vos lo me dijiste, huye por cobarde, algo se me dijo en ese día. Yo no... Sí, porque uno aparentemente espera de su Sí. jefe comunal quedarse, demostrar y después te vas. No, al contrario, el jefe comunal no interfiere en la investigación, se arriesga a salir en la institución y se expone a la justicia como lo estamos haciendo ahora. Pero esos son criterios que podemos discutir. Lo importante acá es que hubo acá una hoja de ruta, se cumplió esa hoja de ruta, se logró el objetivo político y bueno, ahora en lo jurídico vamos a defendernos con todo lo que tenemos. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tampoco yo voy a entregarme con los brazos atados para que me sacrifique en un altar público. Realmente tengo derecho a defenderme, tengo un buen abogado y vamos a demostrar que los hechos por los cuales nos imputan son falsos de toda falsedad. Todo lo que sucedió, ¿usted volvió a hablar con Camilo o ya no? No, ya estamos hablando como corresponde, los expedientes, estamos hablando con los instrumentos legales correspondientes, ¿verdad? Yo en ese sentido no soy también una persona con rencor personal, ¿verdad? No pasa por ahí, pero creo que es importante que todos tengamos un acceso a los hechos, ¿verdad? Y aquellos audios que ya están denunciados de casi 18, 19 minutos son muy ilustrativos. Se habla de ya está todo arreglado con la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede obviar, ¿no? Seríamos muy injustos si solamente consideremos la fotocopia de un cheque y no consideremos que alguien que denunció dice ya está todo arreglado con la fiscalía. Seríamos muy injustos si no tuviéramos en cuenta que ahí se opta por plata o sangre. Y como no había plata, bueno, se procedió a la sangre desde el punto de vista figurativo, imagino, ¿verdad? Destituir un gobierno. Sería injusto no entender que el propio doctor Riera, el propio doctor Peta, reconocieron que recibieron esa visita de este señor y que inclusive lo encontraron en la cocina del señor Cartes, ¿verdad? Esas son cosas importantes y hay más cosas que van a ir saliendo en ese sentido. A pesar de todo eso, ¿confía todavía en el Ministerio Público o no? Bueno, eso le voy a dejar más a mi abogado, pero a mí me cuesta confiar cuando te imputan un sábado a las 8 de la noche y cuando esa imputación se basa en hechos que no están comprobados y que sobre todo no están relacionados directamente conmigo. Es como que a vos, por algo que hizo en este momento tu prima en tu casa, digan lo hizo porque Noelia le ordenó. Eso es terrible porque genera una especie de responsabilidad en un hecho que ni siquiera yo conocía y que también parece que ni siquiera existió. Eso lo va a comprobar seguramente el proceso.